Lo que estás a punto de leer es una historia que ha perdurado a través de los siglos, un relato lleno de misterio, desafíos y encuentros que dejaron una huella imborrable en la historia del pueblo hebreo. A lo largo de los milenios, Israel ha enfrentado muchas amenazas, algunas provenientes de vastos imperios, otras de nómadas que llegaban del desierto. Sin embargo, entre todos esos enemigos, hubo un pueblo cuyo nombre, aún hoy en día, genera emociones encontradas. Un pueblo cuya historia se entrelaza con la identidad misma del pueblo de Israel, de una manera que es difícil de olvidar. Este pueblo no surgió de las arenas del desierto ni de las tierras lejanas de Asia. No. Los filisteos llegaron del mar. Fueron los habitantes de una civilización marítima que emergió en la costa mediterránea, en lo que hoy es la franja costera de la actual Gaza, y sus orígenes han sido objeto de debate durante siglos. La Biblia, en sus páginas más épicas, menciona a los filisteos una y otra vez, presentándolos como los enemigos recurrentes, aquellos que desafiaron al pueblo de Israel una y otra vez, desde tiempos remotos hasta el periodo de los reyes. Pero, ¿quiénes eran los filisteos? ¿De dónde provenían? ¿Qué los hacía tan poderosos y temibles? La respuesta a estas preguntas no es sencilla, ya que los filisteos fueron un pueblo complejo, cuya historia está plagada de mitos y realidades, de victorias y derrotas, de dioses y demonios. Los filisteos no fueron un pueblo nativo de las tierras de Canaán. En realidad, su origen es un enigma. La mayoría de los estudiosos coinciden en que los filisteos eran parte de los llamados pueblos del mar, un grupo de tribus y naciones que llegaron al Levante a través del Mediterráneo, provenientes de regiones tan lejanas como la actual Grecia y Anatolia. Estos pueblos del mar, como los fenicios, los aqueos y otros, se desplazaron por todo el Mediterráneo oriental, y los filisteos, en particular, se establecieron en la costa sur de Canaán, en lo que hoy conocemos como la Franja de Gaza y partes de Israel. Al llegar a estas tierras, los filisteos no se limitaron a asentarse y vivir en paz. Trajeron consigo su propia cultura, su propio sistema de creencias y, lo más importante, su propio modo de guerra. Sus cascos de bronce, sus espadas de hierro y sus carros de combate fueron armas temidas por todos los pueblos vecinos. Y no es casualidad que uno de los nombres más conocidos de la Biblia, Goliat, sea un filisteo. La imagen del gigante desafiante que se enfrentó al joven David sigue siendo uno de los relatos más recordados de la historia bíblica. Sin embargo, los filisteos no eran simplemente un pueblo guerrero. Tenían una cultura rica, llena de complejidades. En sus ciudades-estado, como Gaza, Asdod, Ascalón, Ecrón y Gat, construyeron impresionantes fortalezas y templos que reflejaban su devoción a dioses paganos como Dagón. Estos templos y sus prácticas religiosas fueron motivo de enfrentamientos constantes con los israelitas, quienes los veían como una amenaza a su fe monoteísta. La enemistad entre los filisteos y los israelitas se convirtió, con el tiempo, en una parte fundamental de la historia bíblica. Lo que es aún más interesante es la relación entre los filisteos y los palestinos de hoy en día. A menudo se hace la pregunta de si existe alguna conexión histórica entre estos dos pueblos. La respuesta, aunque compleja, tiene sus raíces en los movimientos y las migraciones que ocurrieron a lo largo de los siglos. Después de la caída de los filisteos, su cultura desapareció gradualmente de la escena histórica. Sin embargo, la región que una vez habitaron siguió siendo un crisol de diferentes pueblos, imperios y culturas, desde los romanos hasta los bizantinos, los árabes, los cruzados, los otomanos y, finalmente, el mandato británico. Con la caída del Imperio Otomano y la creación del Estado de Israel en el siglo XX, la región de Gaza y las áreas circundantes fueron pobladas en gran parte por árabes palestinos, quienes, a lo largo de las décadas, han mantenido una conexión profunda con esa tierra, en la que sus ancestros han vivido durante siglos. Algunos historiadores y estudiosos han señalado que los palestinos actuales, especialmente aquellos en Gaza, pueden considerar a los antiguos filisteos como parte de su herencia ancestral.
Aunque los vínculos son indirectos y el tiempo ha difuminado gran parte de la conexión directa. Para muchos, los filisteos son recordados principalmente como los enemigos de Israel, los opresores de los hebreos que desafían la voluntad de Dios y del pueblo de Israel. Pero, si miramos más allá de la guerra, de las batallas y de los relatos bíblicos, podemos entender que los filisteos también fueron un pueblo con su propia historia, cultura y visión del mundo. Su presencia en la historia de Israel, aunque marcada por la confrontación y la enemistad, también nos habla de la complejidad de las relaciones entre diferentes pueblos a lo largo de los siglos, de las luchas por la supervivencia, por el poder y por el control de la tierra prometida. Las batallas que libraron los israelitas contra los filisteos no solo fueron luchas físicas, sino también batallas ideológicas, religiosas y culturales. Los filisteos eran más que una amenaza militar, representaban una visión del mundo que chocaba directamente con la fe de Israel en un solo Dios. Al igual que otras culturas y pueblos antiguos, los filisteos ofrecían sacrificios a sus dioses y rendían culto a ídolos, algo que los israelitas veían como una abominación. La confrontación entre los dos pueblos no solo fue una lucha por la tierra, sino también una lucha por la identidad, por la preservación de la fe y por la defensa de la verdad. A lo largo de los años, la figura de los filisteos ha evolucionado en la tradición y en la memoria colectiva. Si bien hoy en día, en muchos contextos políticos y sociales, se evoca el nombre de los filisteos para referirse a los enemigos históricos de Israel, no podemos olvidar que detrás de ese nombre había un pueblo con su propia identidad, con sus propias aspiraciones, con su propia cultura. A veces, la historia se escribe de manera simplificada y los enemigos se convierten en meros símbolos de lo que se debe derrotar. Pero si queremos comprender la complejidad de las relaciones humanas, debemos recordar que los filisteos, al igual que los israelitas, fueron parte de una historia mucho más grande, una historia de conquistas, caídas, sacrificios y sueños. En última instancia, los filisteos son un recordatorio de que la historia no siempre es lineal, ni estática. Las civilizaciones y los pueblos surgen, crecen y desaparecen. Los nombres y las identidades se transforman con el tiempo, pero las huellas que dejan en la tierra y en la memoria colectiva perduran. Al estudiar la historia de los filisteos, no solo comprendemos a un pueblo antiguo que luchó contra Israel, sino que también nos enfrentamos a preguntas más profundas sobre la naturaleza de la guerra, la religión, la cultura y la identidad. Los filisteos, un pueblo del mar, portadores de una cultura antigua. Los filisteos, conocidos por su destreza bélica y su capacidad para forjar una civilización que perduró en la memoria colectiva, fueron uno de los pueblos más enigmáticos y fascinantes de la historia antigua. Provenientes de lo que se conoce como los pueblos del mar, su origen es objeto de debate y misterio. Su historia comienza en un periodo crítico para las civilizaciones del antiguo mundo, un momento en el que grandes imperios sucumbían al caos y la diseminación de pueblos nómadas por todo el Mediterráneo. Sin embargo, más allá de su fama como enemigos de los antiguos israelitas en las narraciones bíblicas, los filisteos son mucho más que simples guerreros invasores. Fueron una cultura compleja, una civilización que marcó un hito en la historia de la región de Levante. Los pueblos del mar, como se les denominó a estos migrantes del Mediterráneo oriental, llegaron en un momento en que el sistema establecido de poder estaba colapsando. Las grandes potencias de la época, como el Imperio hitita y la civilización micénica, se encontraban en plena decadencia, víctimas de un desorden generalizado, lo que abrió la puerta a una ola de migración que transformó el panorama geopolítico de la región. Estos pueblos, entre los que se encontraba el pueblo filisteo, eran los herederos de una tradición marítima avanzada. No eran nómadas del desierto ni habitantes de las montañas, como otros pueblos de la época. Eran, por el contrario, un pueblo del mar, profundamente ligados a las aguas y a las rutas comerciales marítimas que conectaban las costas del Mediterráneo. En su travesía por el mar, los filisteos no solo llevaron consigo armas y herramientas, sino también costumbres, lenguajes y una tradición de construcción que les permitió asentarse en la franja costera de lo que hoy es la región de Palestina.
Según las evidencias arqueológicas y los estudios históricos, se cree que los filisteos procedían de áreas como Creta, Micenas o incluso desde el área de Anatolia. Esta región era conocida por su riqueza cultural y por ser un crisol de influencias griegas y asiáticas. Los filisteos, con su espíritu indomable, no eran simplemente invasores violentos, eran también colonos, comerciantes y constructores. En sus embarcaciones de avanzada tecnología, cruzaron el mar en busca de nuevos horizontes, llevando consigo no solo el deseo de conquistar, sino también el de establecer un nuevo hogar, donde pudieran prosperar. Al arribar a la costa sur de lo que hoy es Israel y la Franja de Gaza, los filisteos encontraron una tierra llena de posibilidades. En lugar de simplemente arrasar con las ciudades y poblaciones existentes, comenzaron a forjar una serie de asentamientos fortificados. Estas ciudades, conocidas como las 5 ciudades filisteas, se convirtieron en centros de poder en la región. Gaza, Ascalón, Asdod, Ecrón y Gat fueron algunos de los nombres que perduraron en la historia como testimonio de su influencia en la zona. Cada una de estas ciudades era un ejemplo de la capacidad organizativa de los filisteos, quienes no solo sabían cómo guerrear, sino también cómo establecer un sistema económico basado en el comercio, la agricultura y la manufactura. Los filisteos eran reconocidos por su habilidad en la guerra, pero su éxito no solo se debió a su fuerza militar. Su capacidad para adaptarse y aprender de las culturas con las que entraban en contacto fue clave en su consolidación. A medida que avanzaban por la costa, los filisteos integraban nuevas tecnologías y conocimientos. Las evidencias muestran que adquirieron y perfeccionaron el uso de técnicas metalúrgicas avanzadas, especialmente en la fabricación de armas. Su destreza con el hierro, particularmente en la creación de espadas y armaduras, les dio una ventaja militar significativa sobre otros pueblos de la región. Además, los filisteos introdujeron una serie de innovaciones tecnológicas que tuvieron un impacto duradero en la zona, como la mejora en las técnicas de construcción de fortificaciones y la implementación de una infraestructura de puertos y rutas comerciales. En su convivencia con otras culturas de la región, los filisteos también mostraron una notable capacidad para asimilar elementos de la cultura cananea, adoptando prácticas religiosas y artísticas locales. Sin embargo, a pesar de estas influencias, mantuvieron una identidad propia que los diferenciaba. La religión de los filisteos estaba centrada en un panteón de dioses que incluía a Dagón, un dios relacionado con la fertilidad y el grano. Sus templos y santuarios, como el famoso templo de Dagón en Gaza, eran lugares de culto y de reunión para la comunidad. La religión desempeñó un papel fundamental en la vida cotidiana de los filisteos, guiando sus prácticas y costumbres, pero también sirviendo como una forma de cohesión social en sus ciudades-estado. La relación de los filisteos con sus vecinos no siempre fue pacífica. A lo largo de los siglos, las tensiones entre los filisteos y los israelitas fueron intensas, como lo documentan diversos relatos bíblicos. El conflicto entre ambos pueblos fue constante, marcado por batallas y episodios de invasión. Sin embargo, estos enfrentamientos no deben desvirtuar la complejidad de la civilización filistea. Más allá de su faceta bélica, los filisteos fueron un pueblo con una rica tradición cultural, cuyos logros en el campo de la arquitectura, el comercio y la tecnología dejaron una huella duradera en la historia. A medida que los siglos pasaron, la presencia filistea en la región fue perdiendo fuerza debido a diversas invasiones y conquistas, entre ellas la de los babilonios. Sin embargo, su legado persiste a través de los vestigios arqueológicos que hoy podemos observar en las ruinas de sus antiguas ciudades. Los filisteos, aunque desaparecieron como pueblo independiente, contribuyeron a la formación de una cultura regional que perduró mucho después de su desaparición. El misterio que rodea el origen de los filisteos, la manera en que llegaron y se establecieron en el Levante, sigue siendo un tema de fascinación para los historiadores y arqueólogos. Cada nuevo descubrimiento en las excavaciones de sus ciudades aporta más información sobre este pueblo del mar, revelando una historia mucho más compleja y rica de lo que los relatos bíblicos nos han transmitido.
Los filisteos no fueron simplemente invasores bárbaros, sino una cultura avanzada que dejó una marca indeleble en el desarrollo de la región mediterránea. En última instancia, los filisteos nos muestran cómo un pueblo puede surgir en tiempos de crisis, forjar una identidad a través del conflicto y la adaptación, y dejar un legado que perdura a lo largo del tiempo. Su historia es un testimonio de la resiliencia humana, de la capacidad para construir, comerciar y sobrevivir en un mundo lleno de incertidumbre. A través de su contacto con otras culturas, los filisteos ayudaron a tejer la rica tapestría cultural del antiguo Mediterráneo, una región que, a pesar de las continuas tensiones y transformaciones, sigue siendo el crisol de muchas de nuestras tradiciones y legados más preciados. Cuando los filisteos arribaron a la costa sur de Canaán, lo hicieron con la intención de establecerse de manera permanente, no como un grupo de invasores pasajeros que se desplazaban sin un objetivo claro o definido. El desplazamiento de este pueblo estuvo marcado por un propósito claro: fundar un nuevo hogar, crear una sociedad distinta y, sobre todo, dejar una huella imborrable en la región. Lejos de la simple conquista de territorios, los filisteos trajeron consigo un estilo de vida completamente diferente al de los cananeos e israelitas, dos pueblos que ya habitaban estas tierras, con los cuales, inevitablemente, tendrían que interactuar y, en muchos casos, entrar en conflicto. La llegada de los filisteos representó no solo una migración de población, sino también la imposición de una nueva forma de entender el mundo, de concebir la religión, el arte, la arquitectura y las costumbres cotidianas. Desde sus primeros momentos en Canaán, los filisteos no solo se limitaron a asentarse en el terreno, sino que comenzaron a desarrollar una infraestructura propia. Fundaron ciudades que no solo servían como centros de poder, sino como núcleos económicos y culturales donde se entrelazaban la vida diaria y el comercio. En estas urbes, los filisteos levantaron templos dedicados a sus dioses, demostrando su fuerte carácter religioso y la importancia que otorgaban a la espiritualidad en su vida cotidiana. La presencia de estos templos y sus características arquitectónicas no solo marcaron un cambio visible en el paisaje urbano, sino que también representaron el deseo de los filisteos de distanciarse de los pueblos que ya habitaban la región, como si quisieran dejar claro su identidad y su autonomía. Una de las características más sorprendentes de los filisteos, y que a menudo se subestima, es el hecho de que no eran un pueblo homogéneo en cuanto a sus orígenes. Si bien muchos se refieren a los filisteos como un solo grupo, es importante reconocer que estos pueblos migraron desde diferentes lugares, traían consigo distintas tradiciones, costumbres y lenguajes, lo que enriqueció enormemente la cultura que desarrollaron en Canaán. Este mestizaje cultural también tuvo un impacto significativo en su arquitectura, su arte y sus prácticas cotidianas. Mientras que los cananeos se habían establecido en la región siglos antes, los filisteos trajeron consigo un estilo de vida que no solo era diferente, sino que también era más avanzado en ciertos aspectos, especialmente en lo que respecta a la tecnología militar, la artesanía y la organización social. Sin embargo, esta diferencia cultural no fue recibida con brazos abiertos por los pueblos ya establecidos en la región. Los israelitas, por ejemplo, vieron a los filisteos no solo como una amenaza militar, sino como una amenaza a su propia identidad y forma de vida. Las tensiones entre ambos pueblos eran inevitables, y los conflictos que surgieron no solo se dieron en el ámbito territorial, sino también en el ámbito cultural y religioso. Los filisteos, con su estilo de vida y su religión tan diferentes a los israelitas, representaban un desafío directo a la visión monoteísta y puritana de este pueblo, que se consideraba el elegido por Dios para llevar a cabo una misión divina. Los israelitas, por lo tanto, no solo lucharon contra los filisteos por el control de la tierra, sino también por preservar su identidad y su fe. A pesar de los conflictos que marcaron la historia entre estos dos pueblos, es importante reconocer que la presencia de los filisteos en Canaán no fue una simple invasión, sino un proceso complejo de integración y transformación. La historia bíblica nos ofrece algunos relatos que, si bien están teñidos de un tono bélico, también revelan aspectos de interacción entre estos pueblos.
El propio patriarca Abraham, mucho antes de la llegada masiva de los filisteos, tuvo encuentros con un rey filisteo llamado Abimelec. Este relato sugiere que pequeños grupos de filisteos ya se encontraban en la región de Canaán, tal vez no como colonos permanentes, sino más bien como comerciantes, exploradores o incluso como viajeros que se asentaban temporalmente. Estos encuentros tempranos entre los filisteos y los israelitas ponen de manifiesto que la relación entre ambos pueblos no comenzó de manera abrupta, sino que fue un proceso gradual de contacto e interacción. El hecho de que la Biblia mencionara a los filisteos en estos relatos tempranos puede interpretarse como un indicio de la importancia que tenían para los autores bíblicos. Los filisteos no eran vistos simplemente como enemigos lejanos, sino como un pueblo cuyo poder y presencia eran lo suficientemente relevantes como para ser incluidos en los relatos más antiguos de la tradición hebrea. La referencia a Abimelec, por ejemplo, no solo muestra una interacción de carácter político, sino también un posible intercambio cultural que podría haber tenido lugar entre los dos pueblos en tiempos previos a los grandes conflictos. Este contacto inicial entre filisteos e israelitas puede haber sido una oportunidad para el intercambio de ideas, conocimientos y tecnología. Sin embargo, a medida que los filisteos comenzaron a asentarse de manera más permanente, las tensiones entre ellos y los israelitas crecieron. La llegada masiva de los filisteos trajo consigo una reorganización social, económica y religiosa en la región, lo que generó una serie de conflictos que culminaron en luchas por el dominio territorial y la supremacía religiosa. Este periodo de historia, tan rico en conflictos, también fue un periodo de gran cambio, ya que tanto los filisteos como los israelitas tuvieron que adaptarse a las nuevas realidades que se presentaban. Por un lado, los filisteos, con su cultura distinta, se asentaron de manera permanente en la costa sur de Canaán, fortaleciendo sus posiciones estratégicas y utilizando sus conocimientos en la construcción de ciudades fortificadas, algo que les dio ventaja en los conflictos militares. Su capacidad para organizarse y su dominio en el uso de la tecnología bélica les permitió defender su territorio y, en ocasiones, expandirse más allá de los límites que inicialmente se habían propuesto. Por otro lado, los israelitas, al sentirse amenazados, tuvieron que adaptarse rápidamente a la presencia filistea, lo que les llevó a fortalecer sus propias estructuras de defensa y a reorganizar sus fuerzas. En muchos casos, los israelitas también tuvieron que desarrollar nuevas tácticas de lucha, influenciadas por la tecnología militar avanzada que los filisteos traían consigo. Este intercambio de conocimientos y habilidades, aunque no necesariamente intencionado, fue un elemento clave en el desarrollo de ambas culturas durante este periodo. A pesar de las batallas y los enfrentamientos, es importante recordar que la historia no se limita solo a los conflictos. También está marcada por la interacción, el intercambio cultural y la transformación social que ocurrió como resultado del contacto entre los filisteos, los cananeos y los israelitas. Cada uno de estos pueblos aportó algo único a la región, ya sea a través de su arquitectura, su arte, sus tradiciones o sus creencias religiosas. La historia de los filisteos es una historia de adaptación, resistencia y, en última instancia, de integración en una región que era un crisol de culturas y civilizaciones. La influencia de los filisteos, aunque a menudo vista a través del prisma de la guerra y el conflicto, también tiene un componente cultural profundo que no debe pasarse por alto. Su presencia en Canaán dejó una marca indeleble en la historia de la región, tanto en términos de la cultura material como en las relaciones entre los pueblos que habitaron estas tierras. A medida que los siglos pasaban, la presencia de los filisteos en Canaán se desvaneció, pero su legado perduró, no solo en los relatos bíblicos, sino también en los vestigios arqueológicos que han sido descubiertos en las ciudades que fundaron. En resumen, la llegada de los filisteos a la costa sur de Canaán marcó un punto de inflexión en la historia de la región. No fueron simplemente invasores, sino un pueblo que, con sus propios valores, creencias y costumbres, transformó el paisaje cultural, social y político de la región. Su legado sigue siendo una parte fundamental de la historia antigua de Canaán y su influencia perdura.
tanto en la memoria colectiva de los pueblos que vivieron allí como en los registros históricos y arqueológicos que nos permiten comprender su impacto en la historia de la humanidad. A lo largo de la historia antigua, pocos pueblos llegaron a alcanzar un nivel de poder tan sobresaliente como los filisteos, cuyo dominio en varias áreas, especialmente en la tecnología y la guerra, los convirtió en uno de los pueblos más temidos y admirados de su tiempo. Los filisteos, con su organización meticulosa y su enfoque estratégico, no solo dominaron el campo de batalla, sino que también controlaron un aspecto esencial que definió su superioridad, la tecnología del hierro. Esta ventaja no solo les otorgó preeminencia militar, sino que se convirtió en un factor decisivo en su capacidad para influir en la economía de la región y para mantener su hegemonía sobre otros pueblos cercanos. En tiempos antiguos, la humanidad aún no había alcanzado la maestría que más tarde se lograría en el procesamiento de metales. Las civilizaciones de la región de Canaán, entre ellas los israelitas, seguían utilizando herramientas y armas forjadas en bronce, un material considerablemente más débil que el hierro. Aunque el bronce era relativamente fácil de trabajar, carecía de la resistencia y la durabilidad del hierro, lo que lo hacía vulnerable en situaciones de guerra. Mientras tanto, los filisteos ya habían descubierto las propiedades del hierro y habían desarrollado técnicas avanzadas para forjar espadas, lanzas, cuchillos y otros implementos militares que les otorgaban una ventaja incomparable en los enfrentamientos. Este dominio de la metalurgia no solo mejoró su capacidad de combate, sino que les permitió controlar un sector económico esencial, el de la producción de herramientas. A lo largo de la región, los pueblos que no tenían acceso al hierro dependían de los filisteos para afilar sus herramientas agrícolas y de guerra. De hecho, los israelitas, que se veían en la necesidad de afilar sus cuchillos y arados, tuvieron que someterse a los precios que los filisteos imponían por este servicio. Esta relación económica entre ambos pueblos no solo resultó en una dependencia militar, sino también en un vínculo económico donde los filisteos ejercían una influencia significativa sobre sus vecinos. A través del control del hierro, los filisteos no solo dominaban el arte de la guerra, sino también las dinámicas comerciales y laborales de la región. Para consolidar su poder y garantizar una estructura defensiva eficaz, los filisteos establecieron una serie de ciudades fortificadas, cada una con una función estratégica definida. Estas ciudades no eran simples asentamientos, sino verdaderos bastiones que les permitían mantener su dominio en todo el territorio. Gaza, Ascalón, Asdod, Gat y Ecrón, las principales ciudades filisteas, no solo servían como centros comerciales y militares, sino también como símbolos de su poder. Cada una de estas ciudades estaba diseñada con fortificaciones imponentes que les permitían resistir los ataques de los enemigos, lo que les otorgaba una gran ventaja en tiempos de conflicto. El valor estratégico de estas ciudades era incuestionable. Gaza, por ejemplo, se encontraba en la ruta de comercio entre Egipto y Canaán, lo que la convertía en una ciudad clave para el control de las rutas comerciales. Ascalón, con su puerto en el mar Mediterráneo, era crucial para el comercio marítimo. Asdod, situada cerca de la frontera de Israel, actuaba como un puesto avanzado de defensa. Gat y Ecrón, por su parte, eran ciudades de gran importancia militar, donde se concentraban grandes cantidades de tropas y recursos. A través de estas ciudades, los filisteos lograron construir una red de control que les permitió mantenerse unidos frente a las amenazas externas y, al mismo tiempo, les dio una ventaja considerable sobre sus vecinos. Mientras los pueblos de Canaán, como los israelitas, luchaban por resistir la presión militar y económica de los filisteos, estos se mantenían firmes en su dominio, asegurando una estabilidad que les permitió prosperar durante un largo periodo. Sin embargo, la guerra entre los filisteos y los israelitas no se limitó únicamente a los campos de batalla o a las disputas comerciales. A medida que las tensiones aumentaban, la disputa por el poder en la región alcanzó un nivel casi espiritual, simbolizado en un objeto que representaba la presencia divina entre los israelitas, el Arca del Pacto. Este objeto sagrado, que contenía las tablas de la ley entregadas por Dios a Moisés, no solo era un símbolo de la fe y la identidad israelita,
sino también un poderoso talismán que les otorgaba una conexión especial con su Dios. Cuando los filisteos lograron capturar el Arca del Pacto, parecían haber alcanzado una victoria decisiva. El arca, que había sido un símbolo del poder divino de los israelitas, ahora estaba en manos de sus enemigos. Para los filisteos, este era un signo de que los dioses de Israel no eran más poderosos que los suyos y que podían someter a este pueblo en guerra y en religión. Sin embargo, lo que parecía ser una victoria para los filisteos rápidamente se convirtió en una serie de calamidades que pusieron en jaque su dominio. Poco después de la captura del arca, comenzaron a suceder sucesos extraños y desastrosos en las ciudades filisteas. Plagas, enfermedades y desastres naturales azotaron a las ciudades donde el arca fue llevada. Lo que los filisteos interpretaron como una señal de que el Dios de Israel estaba castigándolos por haber profanado su objeto sagrado. El sufrimiento y la destrucción que siguieron a la captura del arca obligaron a los filisteos a reconsiderar su victoria. Finalmente, tomaron la decisión de devolver el arca a Israel, aunque no sin antes asegurarse de que la maldición que ellos atribuían a la presencia del arca fuera eliminada. La devolución del arca, lejos de ser un acto de misericordia, fue un acto de temor y desesperación. Los filisteos no solo querían liberarse de la angustia que la posesión del arca les había traído, sino que también reconocían que su dominio no estaba asegurado si se mantenían en conflicto con el pueblo de Israel. Este episodio, lejos de consolidar la victoria de los filisteos, mostró la fragilidad de su poder frente a las fuerzas que no podían controlar. La historia de los filisteos y su enfrentamiento con los israelitas es un recordatorio de cómo las victorias militares y tecnológicas pueden ser efímeras cuando no se tiene en cuenta el equilibrio espiritual, moral y ético que define a un pueblo. Aunque los filisteos dominaron por un tiempo en términos de tecnología y poder militar, su caída fue un reflejo de que ningún poder es absoluto, y que incluso la fuerza más formidable puede verse derrumbada por fuerzas que van más allá de lo material y lo militar. La guerra entre los filisteos y los israelitas, marcada por el dominio del hierro y el control económico, alcanzó un nivel de complejidad que trascendió las simples confrontaciones físicas. Fue una lucha por la identidad, la espiritualidad y el control sobre el destino de la región. A través de la historia de la captura y posterior devolución del arca, los israelitas y los filisteos nos ofrecen una lección sobre la importancia de los principios que guían a un pueblo, y sobre cómo las victorias basadas únicamente en la fuerza pueden ser efímeras si no están acompañadas por una visión más amplia y profunda de lo que significa ser un pueblo. La historia de los pueblos antiguos está llena de conflictos, luchas por la supervivencia y momentos decisivos que han marcado el destino de naciones enteras. En el caso del pueblo israelita, una de las narrativas más significativas y transformadoras fue su relación con los filisteos, un pueblo que durante siglos fue considerado uno de los más grandes adversarios de Israel. Este conflicto no solo definió gran parte de la historia antigua de la región, sino que también moldeó la identidad misma de Israel como nación, en un proceso que incluyó no solo enfrentamientos bélicos, sino también transformaciones sociales, culturales y espirituales. Desde los primeros momentos de la historia israelita, los filisteos representaron una amenaza constante. Eran un pueblo que, aunque en sus orígenes se presentaba como un pueblo en busca de expansión y conquista, rápidamente se convirtió en una fuerza dominante que sembró el miedo en las tierras de Canaán. El pueblo de Israel, inicialmente formado por tribus dispersas, se encontraba en una situación vulnerable, atrapado entre potentes civilizaciones, algunas más desarrolladas y con un poder militar superior. Así, los filisteos, con su fuerte presencia en la región costera, dominaron muchas de las ciudades de Israel y se establecieron como uno de los principales enemigos en la narrativa bíblica. Sin embargo, lo que parecía ser una lucha de imposible victoria para los israelitas, pronto tomó un giro inesperado, que no solo cambiaría el destino de Israel, sino también el curso de la historia en la región. Este giro estuvo marcado por la figura de Sansón, un líder que, a pesar de sus debilidades personales y de ser un hombre marcado por una vida llena de conflictos internos y externos,
se convirtió en el instrumento divino para la liberación de Israel. La historia de Sansón no es solo la de un hombre con una fuerza física sobrehumana, es también la historia de un pueblo que, a través de sus luchas y sacrificios, encontró un camino hacia la redención. La vida de Sansón es emblemática no solo por sus gestas heroicas, sino por sus fallos, que humanizan su figura y le dan una dimensión más profunda. Sansón fue un hombre que, aunque bendecido con una fuerza descomunal, también fue un hombre propenso a los errores, a la tentación y a los excesos. Su historia es una de lucha interna, de una personalidad compleja que, lejos de ser perfecta, se encuentra en el constante conflicto entre su llamado divino y sus inclinaciones personales. Sansón, al igual que muchos grandes líderes, no fue invencible, pero fue su capacidad para levantarse y cumplir con su misión lo que lo hizo destacar en la historia. Su historia es un recordatorio de que los héroes no siempre son personas sin fallos, sino aquellos que, a pesar de sus debilidades, se levantan para luchar por algo más grande que ellos mismos. A través de Sansón, el pueblo de Israel encontró no solo una figura de liberación, sino también un ejemplo de cómo, a pesar de las adversidades, es posible encontrar el camino hacia la victoria. Las hazañas de Sansón son un punto de inflexión en la historia de Israel, un antes y un después en su lucha contra los filisteos. Gracias a él, los israelitas comenzaron a tener la esperanza de que podrían superar la opresión de sus enemigos y vivir en libertad. Sin embargo, la victoria de Sansón fue solo un capítulo en la larga lucha de Israel por encontrar su lugar en la historia. Poco después de la muerte de Sansón, el pueblo de Israel pasó por un periodo de incertidumbre y de desunión. La falta de un liderazgo claro dejó a las tribus dispersas y vulnerables. Fue en este contexto de caos y fragmentación que los israelitas decidieron pedir un rey, un líder que los uniera y los guiara en la difícil tarea de consolidar una nación fuerte y respetada. Este fue el comienzo de una nueva etapa en la historia israelita, una etapa en la que la monarquía tomaría un papel protagónico. El pedido de un rey fue un punto de inflexión importante, ya que reflejaba el deseo de los israelitas de superar su división interna y enfrentarse con una identidad común a los desafíos externos. La decisión de pedir un rey no fue fácil, pues muchos de los líderes espirituales de la época temían que este cambio pudiera desvirtuar el vínculo directo entre el pueblo y Dios, pero el pueblo, cansado de la anarquía y la falta de liderazgo, optó por seguir este camino. El primer rey de Israel fue Saúl, pero fue bajo el liderazgo de David cuando la verdadera transformación comenzó. David, un joven pastor de ovejas que se convirtió en un guerrero valiente, fue el elegido para consolidar el reino y dar a Israel la unidad que tanto necesitaba. La victoria de David sobre Goliat, el gigante filisteo, es uno de los episodios más conocidos de la historia bíblica. Este acto heroico, aparentemente desproporcionado, marcó el final de una era de opresión para Israel y el comienzo de una era de fortaleza. La derrota de Goliat representó no solo la caída de un líder filisteo, sino también el colapso del dominio filisteo sobre la región. Con la victoria de David, Israel dejó de ser un pueblo oprimido y comenzó su proceso de construcción como una nación fuerte y unificada. David, con su valentía y sabiduría, pudo guiar a Israel hacia una nueva era. Aunque enfrentó muchos desafíos durante su reinado, como las rebeliones internas y las amenazas externas, logró consolidar un reino que dejó una huella profunda en la historia de la humanidad. Bajo su liderazgo, Israel pasó de ser un pueblo disperso a convertirse en una nación respetada y temida en la región. Sin embargo, la historia de los enfrentamientos entre los israelitas y los filisteos no terminó con la derrota de Goliat. Aunque los filisteos fueron derrotados como pueblo y su dominio sobre las ciudades israelitas llegó a su fin, su legado no desapareció por completo. A pesar de su desaparición como una entidad política, los filisteos dejaron una marca indeleble en la historia israelita. Su presencia en la región, las batallas libradas y las lecciones aprendidas a lo largo de los siglos contribuyeron a la identidad que Israel adoptó como nación.
Hoy, al mirar hacia atrás, la historia de los filisteos y su relación con Israel sigue siendo fundamental para entender cómo los enemigos de ayer pueden convertirse en parte de la identidad de hoy. La lucha contra los filisteos no solo fue un conflicto bélico, sino un proceso de transformación que involucró a toda la nación israelita. Fue a través de estas batallas que Israel definió su carácter, forjó su identidad y, finalmente, alcanzó la libertad y la unidad. La historia de Israel y los filisteos es una historia de lucha, sacrificio y transformación. Es la historia de cómo un pueblo, a pesar de sus debilidades, fue capaz de unirse para superar sus adversarios y alcanzar su destino. La figura de Sansón, el reinado de David y la caída de los filisteos son solo algunos de los muchos momentos que nos recuerdan que, incluso en medio de la adversidad, la esperanza y la unidad pueden prevalecer. Este relato sigue siendo relevante hoy en día, como un recordatorio de cómo los desafíos del pasado pueden moldear el presente y el futuro de una nación. Al final, los enemigos que alguna vez nos amenazaron pueden, a través de nuestras luchas y victorias, convertirse en parte de nuestra identidad. La historia de los filisteos y de cómo Israel los venció no es solo una historia de guerra, sino una historia de cómo los desafíos externos pueden fortalecer a un pueblo, ayudándolo a definir quién es y quién quiere ser. De este modo, la historia de la lucha entre los israelitas y los filisteos sigue siendo un testimonio de la capacidad humana para superar las adversidades, para aprender de los enemigos y para convertir las pruebas en una herramienta de crecimiento y transformación. Hoy, al reflexionar sobre esta historia, entendemos que, aunque los filisteos ya no existen como pueblo, su impacto perdura, no solo en los relatos bíblicos, sino también en la memoria colectiva de aquellos que lucharon por la libertad y la identidad de su nación. La historia de Israel y los filisteos es, en última instancia, la historia de un pueblo que nunca dejó de luchar por su libertad, que encontró en la adversidad su mayor oportunidad para forjar una identidad común y que, a través de sus victorias y derrotas, se convirtió en una nación con una historia única y profunda.